Bueno amigos, acá nos encontramos en el Día del Patrimonio en el Palacio Legislativo. Voy a estar mostrándoles un poco lo que es este lugar, una hermosura, un excelente monumento de la ciudad de Montevideo. Espero que me acompañen y vamos a ir adentro a ver qué tal es todo. En una zona alta del barrio La Aguada se destaca el edificio Palacio Legislativo, sede del Poder Legislativo del Estado uruguayo. Este edificio emblemático e hito urbano por excelencia se inaugura el 25 de agosto de 1925, coincidiendo con los festejos del centenario de la Declaratoria de la Independencia del Uruguay. A mediados de 1850 hasta 1902, no muchos años después de la independencia del país, ya se comenzaban a plantear ciertas inquietudes respecto a la posibilidad de que el poder legislativo funcionara en un espacio más cómodo, mejor adaptado a las funciones legislativas y donde se permitiera el fácil acceso al público a las sesiones de las cámaras. Algunos pensaron desde entonces en un edificio propio, otros en integrarlo a un conjunto de arquitectos donde se instalaran los tres poderes del Estado. Otros pensaron simplemente en mejorar las condiciones del funcionamiento, ampliando una vez más el edificio en el que venía funcionando, el antiguo Cabildo de Montevideo. Cuando todo hacía suponer que la propuesta de ampliación del edificio existente sería la que tendría mayor andamiento, el Parlamento dispuso, junto a la Ley de Liquidación del Banco Nacional, el 10 de febrero de 1896, que la nueva sede legislativa se levantaría en el predio ubicado sobre la avenida Graciada, en la manzana frente a la iglesia de La Aguada, entre las calles Nicaragua, Venezuela y Pampas. La definición del predio fiscal en el que se proponía ubicar el palacio no impidió que siguieran llegando para consideración de las cámaras variadas propuestas para construir el edificio en diferentes predios. En 1902 se dispuso el llamado Concurso Público Internacional de un proyecto de palacio legislativo para la ciudad de Montevideo. Su ubicación era la acordada en la mención ley del año de 1896, es decir, el predio ubicado frente a la iglesia de La Aguada. Se creó la comisión del Palacio Legislativo que presidió el senador José Batlle y Ordóñez en Uruguay en 1856 y 1929, comenzándose de inmediato la preparación de las bases para el llamado al concurso, cuya responsabilidad se confió al ingeniero José Cerrato, en Uruguay en 1868-1960, por entonces secretario de aquella comisión. En una segunda etapa del año de 1903 a 1913, en esta etapa se inicia con el llamado concurso internacional en el año de 1903 y comprende todo lo que relaciona con los aspectos teóricos como ampliaciones y modificaciones y el inicio y desarrollo de la construcción del proyecto premiado, hasta el año de 1912. En este momento, Batlle y Ordóñez, quien transitaba su segundo mandato presidencial, da un nuevo impulso a la idea de dotar al edificio que se estaba construyendo de la magnífica nobleza y riqueza artística de terminaciones que su trascendente destino reclamaba y que por razones económicas se le había retrasado hasta ese momento. Se designó una comisión asesora integrada por distinguidas personalidades con el cometido de evaluar los proyectos y dar parecer y fundamentos a la comisión del Palacio, quien debía luego elaborar el fallo. Esta comisión asesora estuvo presidida por el ingeniero Capurro. Como secretario actuó el arquitecto Antonio Llambias de Olivar y como vocales ejercieron los arquitectos José Pedro Gianelli, Julián Márquez, Jacobo Vázquez, Varela y Antonio del Vecchio, y los ingenieros Luis Andreoni y Juan Monteverde. En abril de 1904 se recibieron 27 propuestas de arquitectos de distintos países del mundo, entre los que figuraban los proyectos uruguayos, 2 de los cuales fueron premiados con menciones. Hubo consenso en la comisión asesora en establecer que no había entre todos los proyectos presentados ninguno que cumpliera a satisfacción plena con el programa establecido en las bases del concurso y por tanto no debería otorgarse el premio del primer lugar. También estuvieron de acuerdo a que habían 2 proyectos que sobresalían del resto de los representados por sus distintas particulares bondades.
Hispania representaba, según expresiones de la comisión asesora, las nuevas tendencias modernistas. Era el mejor en lo que refiere a la grandiosidad de la planta, pero las fachadas resultaban inadmisibles para un edificio representativo de uno de los poderes del Estado. Agraciada, en cambio, con un estilo arquitectónico neoclásico, representaba una tendencia conservadora tradicionalmente representativo del poder y la autoridad. Según el propio autor, se había inspirado en el soberbio edificio del Parlamento de Viena, proyectado por el ilustre arquitecto danés del siglo XIX. La comisión asesora sugirió declarar desierto el primer premio, otorgar el segundo al proyecto Hispania y el tercero al proyecto Agraciada, no obstante lo cual la comisión del Palacio tomó parcialmente esa sugerencia. La misma decidió no otorgar el primer premio y adjudicar 2 segundos premios en lugar de un segundo y un tercero como había propuesto la comisión asesora. Los premiados serían los arquitectos Manuel Mendoza y Sáenz de Agadoña, España 1872-1950. Por Hispania, y Víctor Meano, Italia 1860-1904 por Agraciada. Asimismo se elige para su inmediata construcción el señalado con el seudónimo Agraciada, por ser el que reclama menores modificaciones de proyecto, el que mejor se ajusta al presupuesto previsto y el que tiene su aspecto exterior la magnífica exigible en este tipo de edificio. El proyecto elegido correspondió al arquitecto italiano Víctor Meano, radicado desde muchos años atrás en la ciudad de Buenos Aires y ganador también del concurso del Palacio del Congreso Nacional Argentino que en ese momento se estaba construyendo. Desgraciadamente el arquitecto Meano no llegó a enterarse de que también en Uruguay se había elegido su proyecto para construir el Palacio Legislativo, pues murió trágicamente en Buenos Aires en el mes de junio de 1904. Antes que la comisión del Palacio diera el fallo definitivo en agosto de ese mismo año. Casi al mismo tiempo que se decide la elección del proyecto que se pretendía construir, se resuelve cambiar su reemplazamiento. El terreno del que se disponía por mandato de la ley de 1896 no era realmente el adecuado para construir el importante edificio que se estaba gestando. La opinión general coincidía en que la importancia del Palacio de las Leyes que se había proyectado había corresponder a un entorno mucho más amplio de el que se lo pudiera apreciar en toda su belleza y al mismo tiempo que resolviera problemas, aglomeraciones de público y de tránsito en esa parte de la ciudad. Por otra parte, las comisiones se habían encargado de la elección del proyecto que ahora se iba a construir. También habían señalado la necesidad de agrandar algunos ambientes del proyecto premiado, razón adicional para tener que ubicarlo en un terreno de mayores dimensiones de las que tenía el que disponía frente a la iglesia de la Aguada. Hacia 1905 se decidió ubicarlo en la antigua Plaza General Flores, espacio de forma asimétrica, casi triangular, muy cercano al predio que anteriormente se había elegido, ubicado entre las calles Fernández Crespo al este, Guatemala al sur y un tramo de Agraciada al oeste. Los planos modificados demostraron que la nueva ubicación tampoco resultaría la adecuada, si no se procedía a despejar el área hasta conseguir una buena relación espacial entre el edificio y su entorno. Entre las modificaciones planteadas se proponía ampliar determinados espacios, planteándose expropiar terrenos del entorno inmediato para lograr materializar un área que contemplara un espacio generoso de interacción con la ciudad. Se hace coincidir el eje principal de la construcción con el de la Avenida Libertador Valleja, antigua Avenida Agraciada, y se proyecta la fachada principal enfrentando a la avenida. En el año de 1905 se encarga la ampliación y el ajuste del proyecto de Meano a los arquitectos Jacobo Vázquez Varela en Uruguay en 1872-1954, prestigioso profesional de nuestro medio, y Antonio Bianchi, colaborador directo del arquitecto Meano en la construcción del Congreso Nacional Argentino. Terminados los recaudos correspondientes, la comisión del Palacio llamó a licitación pública para la construcción del edificio.
adjudicándose la obra a la propuesta más conveniente, que fue la firma Manuel y Juan de Bernardis. Si bien se conmemoró la colocación de la piedra fundamental en 1906, no fue hasta septiembre de 1908 que se iniciaron las obras, que continuaron sin alteraciones respecto al último proyecto hasta la contratación en el año de 1913 del arquitecto Cayetano Moretti. A Moretti se le confió la terminación del edificio de acuerdo a las nuevas ideas que impulsaba entonces la Comisión del Palacio y el propio presidente de la República, y que determinaron cambios fundamentales en los aspectos finales. Durante toda la construcción del edificio, desde 1908 hasta 1925, actuó como representante de la Comisión del Palacio en carácter de director técnico de la obra el ingeniero José Foglia. La tercera etapa fue de 1913 a 1925. Esta tercera etapa trataría del genial aporte del arquitecto Cayetano Moretti desde su contratación en el año de 1913 hasta la inauguración del edificio en 1925. El profesor Moretti no era un arquitecto neoclásico como podría presumirse de acuerdo al trabajo realizado en nuestro palacio. Era un gran arquitecto italiano de ideas modernas, muy culto y versado en arquitectura clásica, de gran experiencia, autor de importantes obras y docente afamado. Hacia 1913 se encontraba en Buenos Aires para atender la construcción del Monumento de la Independencia de Argentina. Establecidos los contratos correspondientes por la Comisión del Palacio, esta le contrató y puso en sus manos sus sueños de transformar el edificio del Poder Legislativo. Ya fue muy avanzado en su construcción en la obra más representativa del Uruguay. Su colaborador uruguayo más importante fue el arquitecto Eugenio Baroffio, figura del singular relieve en la sociedad uruguaya. El representante permanente de Moretti en Montevideo y también eficaz colaborador fue Darío Pedroni, de origen italiano, quien se radicó en Montevideo en 1914. Moretti elaboró un exhaustivo plan de transformaciones edilicias y decoraciones que plasmó en planos, detalles, croquis e incluso en la confección de maquetas en yeso armado de gran tamaño. Incorporó al edificio maderas nobles extranjeras, mármoles y pórfidos nacionales, bronces y cristales. Enriqueció la decoración con profusión de esculturas bajo relieve, vitrales, mosaicos venecianos y una equilibrada ornamentación clásica. En la cuarta etapa, post-inauguración de 1925, el arquitecto Moretti no pensó al palacio de forma aislada, sino que lo pensó inserto en una trama urbana que para entonces necesitaba ciertas premisas que indicaran el rumbo en cuanto a su proyección de futuro. Fue así que presentó un plan regulador, una propuesta de ordenamiento urbano donde despejaba el entorno inmediato a la construcción, proponiendo expropiaciones de terrenos y rodeando a la construcción a una distancia de 70 metros de fachadas circundantes con galerías de doble altura para peatones. En 1958 se reformuló aquella primera aspiración de conformar un perímetro construido alrededor del palacio y se reorientó hacia la idea de despejar el entorno inmediato y transformarlo en el área verde hasta los límites naturales del pentágono que forman las calles Madrid, Batoví, Agraciada, César Díaz y Francisco Acuña de Figueroa, canalizando así la circulación vehicular no propia del palacio y reservando las superficies enjardinadas para futuras ampliaciones del Poder Legislativo. Parte de esa idea se cumplió con la construcción del edificio José Artigas, edificio anexo al Poder Legislativo, que se alejó aproximadamente 100 metros del palacio y no 70 como se preveía en la propuesta original.
y se construyó en terrenos expropiados desde 1958, unificando padrones y reformulando la manzana. El Palacio Legislativo fue declarado Monumento Histórico Nacional en 1975. Bueno amigos, de esta manera quería contarles un poco de la historia acerca del Palacio Legislativo, un excelente monumento de la ciudad de Montevideo. Espero que continúen viendo el video hasta el final y bueno, recuerden suscribirse, darle like y activar la campanita de notificaciones para que esta le haga acuerdo cada vez que yo esté subiendo contenido a mi canal. Muchas gracias por ver el video y quédense hasta el final. Hasta luego, muchas gracias. Los retratos del general Burgoso Rivera y del general Manuel Uribe y la batalla de las piedras de 1811, los tres realizados por Manuel José. Se observan también otros dos retratos pintados por el artista José Luis Rodríguez. Durante el segundo sitio de la ciudad de Montevideo en 1813. Coronando la presidencia se ve un águila tallada en madera, sobre la que se destaca la frase de Artigas: mi autoridad emana de vosotros y ella cesa por vuestra presencia soberana. En ambos lados de la presidencia se encuentran los palcos de honor para invitados especiales y el público en general se ubica en las galerías llamadas comúnmente barras del primer y segundo piso. El techo de la sala se abre en un gran vitral en cuyo centro luce el escudo nacional. En este recinto también se reúne la Asamblea General y se realiza el compromiso de honor del presidente y vicepresidente de la República electos cada 5 años. Esta es la Cámara de Representantes integrada por 99 diputados nacionales representando a cada departamento de nuestro país. Es presidida por un diputado electo por sus pares, quien permanece por un año ejerciendo dicha función. El sitio de la ciudad de Montevideo en 1813. Coronando la presidencia se ve un águila tallada en madera, sobre la que se destaca la frase de Artigas: mi autoridad emana de vosotros y ella cesa por vuestra presencia soberana. En ambos lados de la presidencia se encuentran los palcos de honor para invitados especiales y el público en general se ubica en las galerías llamadas comúnmente barras del primer y segundo piso. El techo de la sala se abre en un gran vitral en cuyo centro luce el escudo nacional. En este rezada por Fernando Larrea, representando el encuentro del general Artigas y el general Rondó durante el segundo sitio de la ciudad de Montevideo en 1813. Coronando la presidencia se ve un águila tallada en madera, sobre la que se destaca la frase de Artigas: mi autoridad emana de vosotros y ella cesa por vuestra presencia soberana. En ambos lados de la presidencia se encuentran los palcos de honor para invitados especiales y el público en general se ubica en las galerías llamadas comúnmente barras del primer y segundo piso.
ser mosaicos venecianos, donde se distinguen las ciencias del sur y las artes al lugar. Diseñado por Giovanni Rosa y realizado por la cooperativa de realización de mosaicos de Venecia. En el techo de la basílica, del lado de las esculturas, encontramos patronías realizadas por el pintor nacional de Sevilla, que representaban un símbolo de la ciudad. Bien amigos, acá termina el recorrido del Palacio Legislativo, hoy en una fecha muy importante acá en la ciudad de Montevideo, lo que es el Día del Patrimonio. Acá me encuentro en las afueras del palacio. Característica y